Este es el lugar de la tragedia, frente al mar, bajo el cielo, en la tierra. Este es el puerto de Alicante, el 30 de marzo de 1939. Las tragedias siempre suceden en un lugar determinado, en una fecha precisa, a una hora que no admite retraso. Esta cita del libro Campo de los Almendros de Max Aub nos sirve de introducción para el programa dedicado al puerto de Alicante, un lugar de la memoria relacionado con los últimos días de la Guerra Civil, cuando se acabaron las esperanzas republicanas y se consolidó el régimen franquista. La ciudad de Alicante fue la última en caer, la ciudad donde la guerra terminó. Alicante está marcada por la Guerra Civil y hoy en día se pueden visitar numerosos lugares de la memoria relacionados con ella. Hablamos, por ejemplo, de diversos refugios antiaéreos ubicados en la plaza de Séneca y en la plaza de Balmis. Lugares que protegieron a la población de la ciudad de los numerosos bombardeos a los que fue sometida. Uno de los momentos más dolorosos para Alicante fue el ataque de la aviación fascista al Mercado Central, el 25 de mayo de 1938. El bombardeo dejó un total de 300 víctimas, la mayoría familias que tan solo querían adquirir alimentos en una época de carestía. 90 bombas cayeron sobre el mercado a las 11:18 de la mañana. Esta hora se ve reflejada hoy en día en el mismo escenario de la tragedia, en un reloj en el interior del mercado. Pero en este episodio nos vamos a centrar en la tragedia del puerto de Alicante, un lugar de la memoria que fue escenario del final de la lucha republicana. Los últimos días del mes de marzo estuvieron marcados por la llegada de refugiados al puerto de Alicante. Personas procedentes de toda España se dirigían hacia su última esperanza, poder embarcar rumbo al exilio para eludir la represión franquista. Pero pocos fueron los barcos que llegaron a acercarse al puerto. El Stanbrook fue el único que colaboró efectivamente en la evacuación de estos refugiados. El Stanbrook llegó a Alicante el día 19, tras burlar el bloqueo naval franquista que prohibía a los barcos acercarse a los puertos. Según Dixon, su capitán, el Stanbrook estuvo durante varios días en el muelle porque no llegaba la mercancía que tenía que cargar: tabaco, naranjas y azafrán. Fue el día 26 de octubre cuando llegaron las mercancías, pero a ellas les acompañaban los primeros refugiados. La situación era insoportable. Miles de personas, aproximadamente entre 10.000 y 25.000, buscaban una plaza en alguno de los barcos prometidos, pero solo estaba el Stanbrook y la noche del 28 de marzo se produjo una avalancha de refugiados. Según el testimonio del capitán del Stanbrook, ese 28 de marzo ocurrió lo siguiente. Llegó algún cargamento consistiendo en tabaco, naranjas y azafrán que fue depositado en el muelle. Sobre la misma hora, alrededor de 1.000 refugiados llegaron al edificio de aduanas en diversas formas de transporte y de todas las provincias de la España republicana. Al mismo tiempo que las autoridades portuarias me solicitaban subir a bordo a estos refugiados y llevarlos a Orán, ya que se encontraban en una situación desesperada. Se me dijo que sus pasaportes estaban en orden y que podrían desembarcar en Argelia sin ninguna dificultad. Entre los refugiados había un gran número de mujeres, chicas jóvenes y niños de todas las edades, incluso criaturas en brazos. Había también algunas personas, tanto mujeres como hombres, con una buena apariencia y que asumí que eran parientes de funcionarios. Algunos de los refugiados parecían llevar consigo todas sus posesiones terrenales, cargadas en maletas. Al poco tiempo, los refugiados comenzaron a subir a bordo de una manera ordenada y sus pasaportes fueron inspeccionados por los funcionarios de aduanas. Eran las 9 de la noche y por lo tanto bastante oscuro. Decidí, desde un punto de vista humanitario, dejarlos subir a todos a bordo, ya que sabía que sería solo una cuestión de 20 horas llegar a Orán, donde podrían desembarcar a tierra. El número de refugiados embarcados hacía prácticamente imposible que nadie pudiese moverse en la cubierta del buque, ya que las escotillas de las bodegas se habían abierto preparadas para introducir el cargamento y, consecuentemente, los refugiados solo podían estar a su alrededor sobre la cubierta. Cuando apenas habíamos salido del puerto, el rumor del bombardeo probó ser verdad y a los 10 minutos de abandonarlo se inició un terrorífico bombardeo de la ciudad y del puerto, y el flash de las explosiones se podía apreciar visiblemente. La conmoción de los proyectiles explotando se podía casi sentir.
El barco llegó a su destino en Orán, pero las cosas no iban a ser fáciles para los refugiados. Las autoridades coloniales francesas impidieron el desembarco de la mayoría de pasajeros del Stanbrook. Más de 2.000 personas tuvieron que sobrevivir durante casi un mes hasta que las dejaron desembarcar. Casi 3.000 personas lograron salir del puerto de Alicante a bordo del Stanbrook. La mayoría eran hombres, un total de 2.240 frente a 398 mujeres. Les acompañaban 147 niños menores de 15 años. 15 tenían menos de un año y de entre estos, varios tenían entre 1 y 3 meses. Familias enteras iban a bordo. Uno de los casos más conocidos fue el de Nazario González, que partió con su esposa y sus hijas Elia y Alicia, que nos han dejado un emotivo testimonio de esa peripecia vital. El Stanbrook fue la última esperanza de los refugiados. Al día siguiente, partió el Maritime con tan solo 30 pasajeros vinculados a cargos políticos de Alicante. Tras su partida, el puerto de Alicante se convirtió en una auténtica ratonera para miles de personas. Entre el miércoles 29 y el jueves 30 de marzo de 1939, la desesperación se hacía presente. Seguían llegando oleadas de refugiados, se esperaban barcos que nunca aparecieron y las personas allí reunidas comenzaban a caer en la desesperación. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de los allí presentes. Concretamente, en esos 2 días, pudo haber entre 20.000 o 25.000 refugiados, aunque los informes franquistas los reducían a 12.000 o 15.000. Conocemos a través de testimonios las experiencias vividas por algunas mujeres. Carmen Camaño, gobernadora civil en funciones de Cuenca, narraba así su experiencia en Alicante y su puerto. Di a luz en Alicante el día 19 de marzo de 1939, en casa de un médico amigo que nos acogió, asistida por el doctor Ramos. Estaba muy débil y apenas me podía mover hasta que llegó el momento de que se sabía que estaban a punto de entrar los nacionales, y entonces yo dije: me pongo en pie como sea porque hay que marcharse. Me preparé, cogí al niño y fuimos al puerto. En el puerto empezó a llegar gente y me dijeron: hemos visto a Ricardo, por ahí anda Ricardo. Mi esposo había llegado al puerto desde el frente con la masa de fugitivos, y a él la gente le decía: por ahí hemos visto a Carmen con el niño. Y en ese desbarajuste logramos encontrarnos mi marido y yo. Mi marido no conocía al niño, mi marido se encontró con el niño en el puerto de Alicante. Nunca olvidaré la frase que dijo: ahora ya nos podemos morir los 3 juntos. Yo me encontraba tan hecha polvo que ni siquiera tenía capacidad para reaccionar. Me encontraba como si el mundo entero se me hubiera caído encima y hubiera sido una catástrofe espantosa. Veía a mi hijo y decía: ¿qué va a ser de esta criatura? Porque en ningún momento creí que saldríamos con vida de aquello. Está en mi recuerdo como un cuadro dantesco, porque cada uno estaba tan derrotado personalmente. Veíamos suicidios y pensábamos que habían tomado una buena decisión, porque al final se iban a ahorrar todo lo que sabíamos que nos esperaba. Veíamos matarse a la gente y decíamos: qué bien si yo tuviera el valor de quitarme de en medio. Hombres, mujeres y niños de todas las edades estuvieron 3 días a la intemperie en los muelles, en tiendas, entre toldos o mantas, acomodados entre las cajas y los sacos de lentejas descargadas. Toda protección servía ante el frío nocturno o la lluvia que intermitentemente cayó esos días. Todo cambió el 30 de marzo, con la llegada a Alicante de los soldados de la división italiana Littorio, con el general italiano Gambara al mando. Ese día acabaron las esperanzas de los miles de refugiados en el puerto. Esa misma noche se produjo el cordón militar que cerró las entradas y salidas de este lugar. Las miles de personas ubicadas en el puerto no se podían quedar eternamente allí, así que el régimen franquista decidió su destino. La mayoría fueron andando hasta el improvisado campo de los Almendros, pero no todos cabían y los miles de refugiados fueron distribuidos en distintos lugares. En un primer reparto, muchos oficiales y jefes fueron llevados al castillo de San Fernando y al castillo de Santa Bárbara.
otros a la Plaza de Toros y varios miles se dirigieron en tren al campo de concentración de Albatera, que durante la guerra había sido abierto por el gobierno republicano como campo de trabajo para internar a los desafectos. Las mujeres y los niños fueron llevados en su mayoría desde el puerto hasta el Cine Ideal y el Teatro Principal. Allí estuvieron varios días hasta que volvieron a sus lugares de origen o fueron trasladadas a cárceles de mujeres. A las 9 de la mañana del día 31 de marzo salían del recinto los últimos combatientes y militantes republicanos, concluyendo así uno de los episodios más dramáticos de los tantos vividos en la guerra. El caudillo Franco podía dictar el último parte de guerra el día 1 de abril. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.